Les voy a hablar de un par de santos muy especiales. Normalmente, cuando uno mira el libro de los santos de la iglesia, uno ve muchos sacerdotes, ve muchos monjes, muchas religiosas, ve incluso laicos consagrados, pero hoy escogí a un par de santos. A un par de santos que no eran precisamente amigos, sino un par de santos que eran un matrimonio. Les voy a hablar de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, los beatos Luis Martín y Celia Guerín. A ver, levanten la mano aquí, ¿quiénes son casados? Levanten la mano. Uy, qué montón. ¿Quiénes se quieren casar? ¿Quiénes se sienten llamados a la vocación del matrimonio? Muy bien, entonces esta prédica es para ustedes, muchachos. Escúchenla. Resulta que el papá de Santa Teresita, Luis Martín, nació en Francia en 1823. Él nació en una familia de 5 hijos, él era el segundo de 5 hijos. Resulta que su mamá era una mujer muy piadosa, muy devota, y su papá era militar, era el capitán del ejército francés. ¿Se imaginarán ese papá? Exigente, disciplinado. En fin, entonces Luis, el papá de Teresita, recibió una formación militar en una academia militar, y por eso él toda su vida será un hombre muy disciplinado, de una voluntad regia, firme, pero también un hombre muy bondadoso y muy piadoso. Resulta que a los 22 años, Luis sintió una inquietud en su corazón. Él le preguntaba: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y sintió una inquietud en su corazón de consagrarse. Entonces se fue para un convento, el convento de San Bernardo, y resulta que lo devolvieron de allá porque no sabía latín. Entonces el muchacho, obstinado con que quería consagrarse al Señor, se puso a estudiar latín durante más de un año. Al final del año por allá, él desistió y dijo: no, mejor no voy a ser sacerdote, no me voy a consagrar, y siguió su vida común y corriente. Se dedicó con sus papás a trabajar en relojería y joyería, y así se la pasó durante 8 años. Resulta que Luis era un joven muy católico y tenía un círculo de amigos pues con los que llevaba una vida normal, con los que pescaba, con los que jugaba billar porque le gustaba jugar billar. Y en fin, pero también era un hombre muy fervoroso y muy devoto, supremamente fervoroso. Iba a la misa todos los días, iba a la adoración nocturna del Santísimo, le encantaba hacer peregrinaciones, le encantaba leer, meditar, en fin, pero también era un muchacho supremamente trabajador. Y resulta que él era un hombre muy guapo, muy bien dotado pues por naturaleza, ¿cierto? Y aparte, un hombre muy educado, de muy buenos modales. Entonces, todas las vecinas de la cuadra se morían por Luis. Era el soltero más codiciado, mentiras, más o menos algo así. Pero resulta que él como que a ninguna le prestaba atención. El caso es que listo, pasaron los años y la mamá se empezó como que a preocupar. El muchacho tenía ya 34 años y nada que se casaba. Entonces la mamá empezó a preocuparse y empezó a pedirle a Dios una buena esposa para su hijo. Así que las mamás que tienen un hijo bombril, a rezar. Y empezó a pedirle un buen esposo, una buena esposa para su hijo. Y aquí viene Celia, la que será su esposa. Pero entonces, ¿ella de dónde salió? Ella nació 8 años más tarde que él, en 1831. Y resulta que ella nació también de una familia de tan solo 3 hijos. Resulta que la familia de Celia, sus papás, su papá también era militar. Y él era muy fuerte. Era una persona de un carácter muy duro, y resulta que la niñez de Celia fue muy difícil, fue muy triste porque sus papás la trataban con mucha dureza, eran muy exigentes con ella, y en fin. Ella también, cuando llegó ya a su edad, por ahí los 20 añitos, también ella sintió inquietud de consagrarse al Señor y quiso ser monja. Entonces se fue para el convento de las hermanitas de San Vicente de Paúla que la recibieran, y la madre le dijo: no, mijita, esa no es su vocación, vaya a ver qué quiere el Señor. Entonces la pobre muchacha se fue, se dedicó a trabajar, a tejer, en fin. Y ella empezó a pedirle al Señor, que le mostrara: Señor, Señor, ¿cuál es mi vocación? En fin. Y bueno,
le hizo la novena a la Inmaculada Concepción. Oigan, muchachas, la novena a la Inmaculada Concepción. Y resulta que al poco tiempo, ella un día iba caminando y vio venir un muchacho así todo guapo, ojos azules, todo simpático, y ella pasó por el lado de él, y ella en ese momento sintió una confirmación del cielo, y sintió que el Señor le decía: ese es el hombre que he elegido para ti. ¡Ay, qué lindo! Ese es el hombre que yo he elegido para ti. Así que, niñas, atentas. No, mentiras. Una moraleja hay ahí. El esposo, la esposa, muchachos, se le pide a Dios. Se le pide a Él que Él te dará la persona indicada en oración para no irnos a equivocar. Bueno, el caso es que imagínense que se casaron a los 3 meses. Tenían como afán, pues. Es que ella ya tenía 27, él tenía 34. El caso es que a los 3 meses contrajeron matrimonio. Se casaron y tuvieron un hogar muy bonito. ¿Saben por qué? Porque ambos eran personas que buscaban la santidad. Ambos eran personas que buscaban agradar a Dios, que habían construido su vida sobre Dios, que buscaban la virtud. Entonces Teresita cuenta cosas muy bonitas de sus papás, como por ejemplo, dice Santa Teresita en su autobiografía que sus papás iban a la misa todos los días a las 6 de la mañana y que ayunaban frecuentemente. Y dice Teresita que sus papás visitaban mucho los ancianatos y llevaban mercado para los abuelitos, y que por ejemplo muy frecuentemente sus papás invitaban a un mendigo, una persona de la calle, la invitaban a su casa y la sentaban en la mesa con ellos a comer. ¿Qué les parece eso? O sea, eran un hombre y una mujer de profunda virtud, de profunda oración y caridad, de confesión frecuente, de oración personal frecuente, y sobre todo que se esmeraron mucho para educar a sus hijas. Ellos tuvieron nada más y nada menos que 9 hijos. Maravilloso. 9 hijos. Pero resulta que de sus 9 hijos se murieron 4. Muy chiquiticos, recién nacidos, se les murieron. Así que también les tocó sufrir mucho. Un matrimonio que también le tocó sufrir, pero que todo lo aceptaban por amor a Dios. Con amor y aceptando la voluntad de Dios. Pero resulta que les quedaron 5 niñas, oigan, todas mujercitas. Entre ellas está Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, resulta que entre las cosas que cuenta Teresita de sus papás es que, por ejemplo, todos los días en las noches, antes de irse a dormir, se reunían alrededor de la chimenea y su papá les recitaba poesías y canciones, y todas las noches, oigan bien, todas las noches su papá les leía la vida del santo de ese día. Leían la vida de los santos juntos en familia y hacían la oración final para irse a dormir. Y así cuenta Teresita que su papá era un hombre profundamente orante, que iban a misa, que las llevaban a sermones, que las llevaban a hacer caridad con los pobres. Es decir, este par de esposos no solo fueron santos, sino que educaron a sus niñas para la virtud y para la santidad. Tanto así, muchachos, que las 5 hijas de este matrimonio fueron religiosas. Las 5 hijas de este matrimonio se consagraron a Dios. Entre ellos, Santa Teresita. Los papás son santos y la hija santa, y seguramente que las otras también fueron religiosas muy, pero muy santas. Miren, el dolor a esta familia llegó por allá en el año 1876. Resulta que a la mamá se sentía muy enferma y fue donde el doctor. Y el doctor le dijo que estaba muy mal, que estaba muy grave. Le dijo: mira, tú tienes un tumor, tienes cáncer. Tienes un tumor cancerígeno y ya no hay nada que hacer por ti, no se puede operar, estás muy grave, te queda poco tiempo de vida. Obviamente, esto para la familia fue un golpe durísimo, los afectó muchísimo, y su papá, Santa Teresita dice que su papá estaba inconsolable, que su papá no paraba de llorar, la tristeza y el dolor profundos. Sin embargo, su mamá, que era una mujer tan virtuosa, tan orante, dice que su mamá se esforzaba profundamente por estar siempre alegre, por mostrarles que estaba tranquila, que estaba fuerte, y que su mamá le ofrecía todos los dolores a Dios, y que eran tanto los dolores de su mamá que cada vez que daba un paso sentía calambres en su cerebro, que era impresionante. Pero aún así su mamá nunca se quejaba,
y su mamá no dejaba ir a la misa todos los días, así le tocara hacer mucho sacrificio. Y siempre decía: Señor, yo te ofrezco esta enfermedad para que mis hijas sean santas. Y lo logró. Miren, esa mujer escribía en su diario, ella escribía: mi esposo es un santo. Y escribía: ojalá todas las mujeres de la tierra tuvieran un esposo tan bueno como el mío. Así que, niñas, pídale en esposo a la beata Celia Guerín, que les dé un esposo santo, que nos dé un esposo santo. El caso es que la mamá de Santa Teresita murió un año después, en 1877, murió, le aplicaron los santos óleos y su papá se trasladó a otra ciudad con las niñas. Él con sus 5 hijitas se dedicó a educarlas y luego él se fue quedando solito porque una a una se fueron yendo a consagrarse al Señor y todas se las entregó al Señor, aunque se quedara solito. Al final él terminó enfermito, incluso con deficiencias mentales, y murió por allá como en el 88, a ver, yo pasteleo. Sí, más o menos. No, en 1894 casi. El caso es que este par de esposos, muchachos, este par de esposos han sido el segundo matrimonio en ser beatificado, después de Ligi y creo que María Beltrán. Han sido el segundo matrimonio beatificado, fueron beatificados en el año 2008. ¿A qué nos invitan estos santos hoy ya para terminar? ¿Y por qué los escogí? Porque miren, yo creo que estos santos son fascinantes, porque llevaron una vida completamente sencilla. Un papá que se santificó trabajando, amando a sus esposas, dando buen ejemplo a sus hijas. Una mamá que se santificó en las labores de la casa, amando a sus hijas, amando a su esposo. Ellos no hicieron milagros, no tuvieron visiones, no tuvieron éxtasis, pero fueron santos, amaron a Dios, amaron a sus hijos, cumplieron con la misión que Dios les había encomendado. Y creo que hoy más que nunca, el mundo necesita familias santas, el mundo necesita matrimonios santos, porque las familias santas son la cuna de las vocaciones sacerdotales santas, porque son la cuna de las vocaciones religiosas, porque son la cuna de futuros matrimonios santos. Y esta sociedad se renueva, renovando la familia. Y los invito a que veamos en el matrimonio una vocación hermosísima a la que el Señor llama. A unos sí, a otros no, pero una vocación para la que nos debemos preparar, para la que debemos orar, para la que debemos crecer en virtud, y una vocación para alcanzar la santidad. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,